Mano dura. Eso es lo que se acaba de anunciar en Ecuador por parte del presidente Lasso de ese país, en donde, copiando en gran medida las políticas de Nayib Bukele, se ha empezado a hacer una serie de reformas que aumentan la tenencia de armas en la población civil. Se está enviando militares a ciertas zonas y en el caso ecuatoriano también se está promocionando aún más la policía privada, guardias de seguridad privados, en su lucha contra la delincuencia y contra el narco. Y la pregunta ¿por qué? Todo esto está asociado, como vamos a ver estos anuncios, a la baja popularidad de Lasso, los problemas de delincuencia que hay en ese país, pero también, según las encuestas de Ecuador, la alta popularidad de Bukele, que es más popular en ese mismo país, siendo un presidente de otro país, que cualquier político local. Todo eso lo vemos a continuación. Recientemente, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció una serie de reformas asociadas a la liberación de la tenencia de armas para la población civil, como también mayores medidas con el ejército, con los militares, asociado a toques de queda. Y vamos a ver ese anuncio a la vez de los motivos por los cuales este se realiza. Ecuatorianos, tenemos un enemigo común: la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Vamos a combatirlos con tres nuevas medidas urgentes. Primero, hemos modificado el decreto que permite la tenencia y el porte de armas. Es decir, en términos generales, 1. Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento. Y se autoriza el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal. Segundo, se prohíbe la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal. Tercero, se establecen controles y registro informático. Y cuarto, la Secretaría de Seguridad Pública asumirá las acciones de coordinación. Debo comentar que los guardias de seguridad privada apoyarán a la Policía Nacional en las tareas de vigilancia y seguridad, portando sus armas en los alrededores de sus puestos de trabajo. Segundo, hemos instalado el puesto de mando unificado liderado por su presidente. De manera permanente, aquí en Guayaquil, decretamos el estado de excepción en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos. Estado de excepción con toque de queda de 1 de la mañana a 5 de la mañana. Ahí lo ven, un duro anuncio, y todo esto se da en el contexto de que hay un aumento de problemas asociados a la delincuencia en Ecuador. Ahora, esto que voy a describir, sea usted de Perú, Colombia, Centroamérica, Chile, Argentina, Brasil, esto le va a sonar muy parecido, porque todos los países latinoamericanos están padeciendo este mismo problema en mayor o menor intensidad. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo en Ecuador? Ha habido un aumento de la delincuencia. Hay problemas con la corrupción, hay problemas con el narcotráfico que está infiltrando y asociándose a distintas áreas del Estado como de la población civil. Y en muchos casos, como es la costumbre, las fuerzas estatales no dan abasto, que es lo que siempre se ha mencionado. El Estado no puede cumplir con esas materias por completo porque es imposible, ¿no? Y por lo mismo, está tratando de hacer esa serie de reformas. Ahora, tal como él mencionó, estas reformas tienen un enfoque principal en tres áreas. Uno es empoderar a la población civil en su tenencia de armas. ¿Qué significa eso? Que los civiles, o sea, la población no militar, puede tener acceso a armamento distinto del militar. Civil hace una distinción ahí, con dos objetivos. Uno, que así no se hagan armas hechizas, como se les dice, o armas que son no oficiales, por lo tanto armas artesanales, que a veces explotan, tienen problemas y generan una serie de problemáticas. Y al mismo tiempo, con el fin de luchar contra la delincuencia. Porque algo que ocurre, que cuando tienes una población armada, ocurre una serie de situaciones. Uno, es más difícil que ocurran delitos. ¿Por qué? Porque cuando intentas atacar a alguien, puede defenderse con armas. Ahora, en muchos casos también van a ocurrir delitos, no es que se acaben por completo, pero hace que, por ejemplo, ante un robo, ante un ataque,
o ante encerronas o cosas por el estilo, una persona se puede defender. Entonces la población civil empieza a tomar un rol en contra de la delincuencia. Simultáneamente puedes ayudar a luchar contra la delincuencia incentivando a que se hagan organizaciones ciudadanas locales que se organicen para luchar contra esas amenazas. Y un efecto positivo, que tal vez no es el que quiere Lasso, pero algo positivo de todas maneras, es que empiezas a tener una población que tiene los medios para defenderse ante la tiranía de un político, del Estado o los abusos que hagan la casta política en contra de ellos. Muy positivo. Y al mismo tiempo, algo que se quiere empujar entre los dos objetivos es, uno, también, además de armar a la población para luchar contra la delincuencia, como se escuchó, impulsar a la policía privada. ¿Por qué? Guardia de seguridad privado. Porque las fuerzas policiales estatales no dan abasto. Y eso es positivo porque vemos a una ciudadanía particular, privada, siendo armada y preparada. Al mismo tiempo que policías privadas y guardias privados empoderándose, positivo, y va a ayudar contra la delincuencia. Y como tercera medida, se hace el elemento de hacer toque de queda en ciertas partes del país y enviar militares. Entonces se está tratando de hacer una lucha contra la delincuencia con un complemento policial, militar, civil. Ese es el enfoque que se da, y con zonas que se van a ir a resguardar, que son las que están con mayor delincuencia. Ahora, estas medidas no son nuevas en Ecuador per se, sino que ya es parte de una serie de modificaciones, de reforma, que ha estado haciendo el presidente de ese país desde hace algún tiempo. Ahora, hay que tomar en cuenta que estas reformas que se están haciendo en Ecuador son parte de una copia que está haciendo Lasso a la figura de Nayib Bukele. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque incluso el mismo Lasso ha alabado en el pasado a la figura de Bukele mucho. Y todo esto se asocia a las encuestas locales del país, como también por las medidas. Por un lado, Bukele se ha caracterizado y hecho conocido en todo el continente americano, incluso siendo mencionado en algunos casos en Estados Unidos por su efectiva lucha en contra de la delincuencia. Entonces, eso también ha significado que organismos internacionales se pongan a criticarlo mucho. El Salvador, que era un país que no se mencionaba nunca en la prensa internacional, ha pasado a ser mencionado por las críticas que recibe de la ONU, como también de su efectiva lucha contra la delincuencia, que eso genera esa dicotomía. Y al mismo tiempo, como muchas personas no les gusta con justa razón las Naciones Unidas y estos organismos internacionales que se financian con el dinero de los trabajadores de cada uno de los países que son miembros, porque si no lo sabían, cada país que es parte de la ONU u otro organismo internacional paga cuotas, o sea, con impuestos de la población local para mantenerlo, un organismo internacional no democrático que nadie elige y que ahí están pontificando a todo el mundo lo que hay que hacer, lleno de políticos de todo el mundo, muchos con antecedentes de corrupción. Entonces, como a muchos no les gusta ese organismo, con justa razón, que lo critiquen a Bukele genera popularidad, y que logre bajar tanto la delincuencia en un país latinoamericano, centroamericano especialmente, de manera tan rápida, también da popularidad, porque siempre ha sido un problema muy grande la alta delincuencia y corrupción en Latinoamérica. Ahora, en el caso ecuatoriano, pasa que han hecho encuestas a nivel local, cosa que no se han hecho en países como Argentina o Chile o Perú, y si se hiciera verían que probablemente ocurrirían cosas como esta, pero se han hecho encuestas y se ha observado que Nayib Bukele preguntaron qué popularidad tenía comparado con los políticos locales de todos los sectores. Y lo que ocurrió es que Bukele tenía mayor popularidad en Ecuador que todos los políticos ecuatorianos. Entonces, ¿qué pasa? Que Lasso ha tenido poca popularidad y hay un enfrentamiento duro con la izquierda también de Correa, y por lo tanto, como una medida de seguridad, que al mejorar la seguridad aumentaría su popularidad, ayudaría a mejorar su gestión, pero al mismo tiempo para aumentar su opinión ciudadana, le está copiando a Bukele. Incluso si ven en ese anuncio, la forma de vestirse se parece a la de Bukele. ¿Por qué será? No es el primero que lo hace. El presidente Gabriel Boric de Chile también ha estado copiando un poco la vestimenta de Bukele en otras ocasiones. Es un intento de hacer una semejanza en la mente poblacional entre la figura de Lasso, y en el caso de Boric cuando lo hizo entre la figura de Boric, con Bukele, más allá que son temas de apariencia. Porque Boric no copia las políticas de Bukele y Lasso las está copiando de mejor manera con un enfoque más en los elementos particulares, que es positivo. Entonces es por eso un tema tanto de seguridad como de popularidad ciudadana. Sería interesante ver qué ocurriría si en distintos países latinoamericanos hicieran también estas encuestas. Por el caso de Ecuador fue tan contundente la diferencia que llevó a que incluso a nivel local cambiaran sus políticas. Ahora, de todas maneras, esto, aunque no va a hacer efectos inmediatamente porque temas de seguridad no se solucionan tan rápido, no es de un día para otro, de todas maneras es un impulso positivo, porque por un lado da una mayor lucha contra la delincuencia, como también empodera al ciudadano común y corriente y las organizaciones de carácter particular, de seguridad privada y eventualmente organizaciones ciudadanas. Entonces es un avance positivo para empoderar a una población, a un pueblo que tenga los medios de resistirse ante la delincuencia y eventualmente ante las autoridades estatales que abusen de su poder. Entonces un cambio bastante bueno que se acaba de hacer en dicho país.
Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estas reformas que se anunciaron en Ecuador? ¿Son positivas, negativas? ¿Por qué? ¿Y qué les parece la influencia de Bukele que ha hecho cambiar la política de un país sudamericano, algo lejos, pero que de todas maneras está influyendo? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar alguna temática, alguna noticia o alguna materia de análisis tanto del continente americano como de otros continentes. Eso lo pueden recomendar abajo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.